Dios le bendiga, iglesia bendita del Señor y amigos que nos escuchan a través de las redes sociales. Como siempre, para nosotros es un altísimo privilegio poder llegar hasta sus hogares en diferentes partes del mundo. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes un tiempo de la palabra de Dios de lo más profundo de mi corazón. Debido a todo lo que está pasando alrededor del mundo, estamos sumamente preocupados, orando, derramando lágrimas delante de Dios y haciéndole un llamado a toda la iglesia de Jesucristo. Oremos como nunca lo hayamos hecho. Consagrémonos a Dios con la mayor seriedad y responsabilidad como jamás lo hayamos hecho, y valga la redundancia. Queremos aprovechar este momento para hacerle un llamado a todos aquellos que aman a Dios y aman también a Israel, que estemos orando por esa nación que ha sido atacada y están sufriendo uno de los momentos más críticos, más difíciles de su historia. Les suplico en el amor de Dios a todos mantener orando por todos aquellos que están sufriendo, ¿verdad?, los embates de esta situación que está pasando en el Medio Oriente. Simplemente, hermanos, la Biblia dice que debemos de orar por la paz de Jerusalén. Y hoy tenemos que hacerlo con todo nuestro corazón. Oremos también por aquellos que son inocentes, que estarán pues también del otro lado de la frontera, ¿verdad?, del lado de Gaza. Quizás son gentes civiles que no tienen nada que ver con esta situación de la guerra, pero que también sufren. Oremos por toda esa gente que no son cristianos todavía, muchos de ellos, la mayoría, y si mueren sin Cristo se perderían por la eternidad. Tenemos que hacer conciencia, ¿verdad? No estamos viviendo un momento muy fácil. Lamentablemente, con un gran dolor en mi corazón, tengo que admitirlo, también la iglesia del Señor ha ido en un descuido espiritual tan impresionante, alarmante. Nos estamos enterando de cosas nunca antes imaginables, ¿verdad? O sea, nunca pensamos que algo así podía estar ocurriendo aún dentro de nuestras iglesias. Pero lo está pasando, hermanos. Los tiempos son muy difíciles, son muy peligrosos. Yo les suplico en el amor de Dios, por favor. Hoy quiero hablar de mi corazón para toda la iglesia de Cristo. Lo quiero hacer con profundo temor y temblor. Siento angustia en mi corazón. He estado orando, llorando delante de Dios antes de traer esta palabra, ya que he sido motivado por el Señor. He tenido una desesperación grande de compartir con ustedes este tiempo desde anoche, al ver algunas cosas que estaban pasando y eso pues me quebrantó profundamente, ¿verdad?, al ver cómo está la humanidad, cómo está la iglesia, cómo están las cosas alrededor del mundo, de cómo el hombre se está desviando de Dios cada día, dándole la espalda a Dios. Y yo creo que estamos a punto de ver nosotros la ira de Dios, el castigo de Dios al pecado con justicia, hermano, porque Dios es bueno. Dios ha venido hablándonos, Dios ha venido advirtiéndonos. Dios ha levantado hombres y mujeres de Dios que predican la verdad, que predican la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pero nosotros hemos hecho caso omiso a la voz de Dios. Lamentablemente, aún dentro de nuestras iglesias se predica la palabra y la gente vive de una manera diferente a lo que se predica en los altares. Aún los que están predicando la palabra predican una cosa y viven otra cosa. Estamos viviendo aquellos tiempos que Jesús dijo: hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Qué lamentable que eso esté pasando en este momento cuando más necesitamos de Dios. Este no es el tiempo para alejarnos de Dios, es el tiempo para acercarnos a Dios. Iglesia bendita del Señor, por favor, atiende este llamado que le hacemos encarecidamente a todos.
con mucho temor y temblor. Queremos invitarte, si tú te quieres suscribir a nuestro canal, lo puedes hacer. Ahí te aparecerá en la pantallita, en la esquinita, a tu mano izquierda de la pantalla. Ahí vas a ver si quieres suscribirte. En YouTube lo puedes hacer, Iglesia JRS, y será un privilegio servirte en el amor de Dios, estar orando por ustedes, ya que nos hemos preocupado de orar por todos aquellos que se suscriban a nuestro canal para la gloria y honra de Dios. No queremos ningún aplauso a nosotros. Queremos que toda la gloria y toda la honra se le dé a aquel que murió en la cruz. Nosotros somos siervos inútiles. Solamente estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Lo que queremos es alcanzar el mayor número de personas para la gloria de Dios. Igualmente, si nos quieres seguir en Facebook, también te va a aparecer ahí en la esquina, en tu pantalla, y puedes suscribirte y seguirnos. Iglesia JRS, muy fácil, te suscribes. Y si estás en YouTube, activa la campanita para que siempre te llegue la notificación. Y no olvides darle un like al video, porque de esa manera también YouTube promueve el video y logramos alcanzar el mayor número de personas para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo se nos acaba. Es poco lo que nos queda y hay que predicar. Hay que hablarle al mundo de este verdadero evangelio, pero no de cualquier evangelio, sino del auténtico evangelio, el evangelio de la santidad, el evangelio de apartarnos del pecado, de vivir una vida nueva, de morir al viejo hombre y vivir la nueva vida en Cristo Jesús. De eso es que se va a tratar también este mensaje que voy a compartir con ustedes, porque yo estoy inmensamente preocupado al ver la situación en el mundo y también ver la condición espiritual de la iglesia del Señor Jesucristo, que es algo alarmante todo lo que está pasando. También, si tú quieres seguirme en Instagram, igualmente ahí te aparecerá en la pantalla. Amén, para que te suscribas, lo puedes hacer, @Pastor David Gutiérrez, y para nosotros siempre será de mucha bendición servirte en el amor de Dios. Muy bien, mis hermanos, voy a aprovechar al máximo el tiempo que tenemos para grabar en este momento y quiero darle como tema al mensaje que voy a compartir con ustedes, y espero que mientras yo voy compartiendo esta palabra, tú empieces a compartir el video, a compartirlo con el mayor número de personas. Es urgente que compartamos este mensaje, esta palabra, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la bendita palabra de Dios, la palabra no adulterada, la palabra entregada tal como Dios la dejó, sin quitarle ni agregarle, porque necesitamos volvernos a la senda antigua, necesitamos volvernos a Dios con urgencia. Y el tema que le voy a dar, escuche bien, y usted va a entender el por qué voy a compartir este tema. Nos estamos alejando de Dios. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes. Escuche bien lo que acabo de decir. Nos estamos alejando de Dios. Esto es alarmante, es espeluznante. A mí personalmente me da temor, gloria a Dios, cuando estoy meditando en este tema, porque siento en mi espíritu, en mi corazón, que poco a poco el ser humano se está alejando de Dios de una manera tan terrible como nunca antes en la historia hayamos visto. Yo sé que mucha gente dirá, siempre el mal ha existido, siempre han existido la guerra, siempre ha existido esto, aquello, pero quiero decirle que hoy estamos viviendo tiempos sumamente peligrosos, sumamente peligrosos. Y digo esto porque el mal está llegando aún dentro de nuestros templos. Si nosotros no nos ponemos a buscar a Dios, si no nos ponemos atentos a lo que dice la palabra, pronto, lamentablemente, lo que en un tiempo conocimos como iglesia ya no será llamada ni iglesia ante la presencia de Dios. Quizás tengan los títulos de iglesia, los nombres, que son iglesias de santidad, iglesias como usted le quiera llamar. Gloria a Dios. Pero realmente solo serán nombres, porque ya el diablo ha logrado penetrar de una manera peligrosa dentro de nuestras mismas iglesias. Por eso, oiga bien, yo salía ayer por la tarde a caminar un momentito fuera aquí de mi casa, y
Y cuando yo llegué a un lugar, vi a un grupito de jóvenes y estaban fumando cosas que en otro tiempo eran prohibidas. El que es entendido entienda que eran prohibidas y que ahora son legalizadas en muchos estados de Estados Unidos, usando drogas. O sea, de una manera deliberada, de una manera donde ya no hay respeto para nada ni para nadie. Y yo dije, Dios santo, pero ¿qué está pasando con la humanidad? Yo vi todo aquello y yo dije, Dios mío, tenemos que buscar a Dios. Nos estamos alejando de Dios. Yo había recibido también una llamada y voy a tratar de ser lo más ético posible, ¿verdad? Porque yo trato de no hablar de nadie, que el Señor me guarde de tal cosa. Pero recibí una llamada de unos hermanos en Cristo quebrantados completamente, quebrantados delante de la presencia de Dios. Y ellos me decían, queremos que nos aconseje, pastor, ¿qué hacemos? Amén. Un hombre que está en el ministerio está llevando una relación con otro hombre que es miembro de la congregación. Óigame, hermano, yo escuchaba aquello y no lo podía asimilar. Yo dije, Dios eterno, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Las cosas no están bien, querido hermano, hermana. Busquemos a Dios, por favor. Nos estamos alejando de Dios. Vamos a ver los juicios de Dios ser derramados de una manera nunca antes vista, y será con justicia y con verdad. Porque el hombre está viviendo de una manera que está ofendiendo a Dios y no estamos prestando atención al llamado de Dios que nos está haciendo. El hombre se entrega a la maldad, se entrega al pecado, a los placeres. Y la gente piensa de que Dios está ajeno a lo que está pasando. Dios está, hermanitos, atento y lo está viendo todo lo que está pasando. Si usted lee los mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis, usted va a encontrar que a todas las iglesias, a todas las 7 iglesias, hay una palabrita que yo hasta la he subrayado en mi Biblia. Yo conozco tus obras, a todas las iglesias. Es lo primero que Dios le decía, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Pero la iglesia de nuestros tiempos piensa de que Dios está en el cielo y nosotros aquí abajo, y que ellos hacen y deshacen y no va a pasar nada. Pero el Dios del cielo sabe cuál es tu condición espiritual. No juegues con Dios. Este no es el tiempo de jugar con Dios. Ya no es el tiempo de servir a Dios a media. Ya no es el tiempo de vivir una vida tibia. Ya no es el tiempo de vivir una vida descuidada espiritualmente. Escucha lo que estoy diciendo. Volvámonos a Dios con urgencia. Yo siento que nos estamos alejando de Dios. Nos estamos alejando de Dios de una manera peligrosísima. Oh, bendito sea su nombre, aleluya. Es peligroso lo que está pasando, querido hermano. Por favor, atiende el llamado, convoca a tu familia, convoca a tus seres queridos, diles que nos volvamos a Dios. Háblale a la gente, habla con tus líderes en la iglesia, habla con tu pastor. Si ya no se está orando, no se está ayunando, no se está buscando a Dios, no se está viviendo la palabra, no se está poniendo en práctica lo que dice la Biblia, viviendo en la santidad, no solamente predicando la sana doctrina, sino practicando la sana doctrina. Por favor, habla con tus líderes y dile, volvámonos a Dios, porque yo siento que nos estamos descarriando, nos estamos desviando a un camino peligroso. Las familias son cristianas y a veces papá y mamá van a la iglesia, los hijos están viviendo vida desordenada ante los ojos de Dios. Y esos padres no corrigen, no hablan. Van a pagar un precio amargo, un precio muy caro. Darle la espalda a Dios cuesta lágrimas. Cuesta lágrimas. Por favor, les suplico en el amor de Dios que nos volvamos a Dios.
Y por eso cuando yo estoy viendo todas estas cosas y estoy viendo la condición espiritual de la iglesia, bendito sea el nombre de Dios, dígame usted cómo nos vamos a ganar al mundo si la iglesia se está volviendo al mundo. ¿Cómo vamos a ganarnos un perdido si los que estamos dentro de la iglesia no hemos cambiado de vida todavía? Si seguimos siendo los mismos que éramos antes y quizás peor, porque el que está en el mundo practica el pecado en su ignorancia, pero el que está en la iglesia lo hace con conocimiento, teniendo la Biblia en sus manos. Eso es lo preocupante. Hoy yo quiero invitarte a que por favor abras las Escrituras y quiero invitarte a que recibamos este consejo sabio y bendito de la palabra de Dios. Estoy compartiendo esta palabra hoy con mucho temor y temblor con todo el pueblo de Dios. Y yo espero en el Señor que Dios me dé la oportunidad de tocar el corazón de muchos de ustedes que me escuchan a través de las redes sociales, ya que yo siento que el tiempo se nos acaba, el tiempo se nos termina. No tenemos más oportunidades para seguir desperdiciando. El diablo está haciendo estragos en el mundo entero. Necesitamos que la iglesia se levante. Necesitamos ponernos en las manos del Señor como nunca antes lo hayamos hecho. Someternos a Dios. Levantar programas de ayuno, programas de oración, programas de entrega total. Predicar la palabra como nunca lo hayamos hecho. Es tiempo de buscar a Dios, porque nos estamos alejando de Dios. Escuche lo que estoy diciendo. El enemigo está tomando ventaja. Despierta, iglesia, despierta. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribió la carta a los hermanos de Éfeso, en el capítulo 5, versículo 14 en adelante, dice: despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La iglesia necesita despertar. Despierta, iglesia, despierta, hermano. Hermanita, despierta. Si el diablo te ha puesto una ceguera espiritual, despierta. Deja que la luz de Jesucristo te alumbre. Si el que está a tu derecha, a tu izquierda, no quiere buscar a Dios, búscalo tú. Búscalo tú. No esperes que otros lo hagan. Hazlo tú. Si los líderes que están al frente de la iglesia se están descuidando espiritualmente, no por eso lo hagas tú. Si otros quieren vivir un evangelio indiferente, tibio, frío, apartado, mundanalizado, liberal, delante de la presencia de Dios, yo te invito como iglesia de Jesucristo, no lo hagas tú. Tu compromiso no es con el hombre. Tu compromiso no es con una organización. Tu compromiso no es con el pastor ni con los líderes. Es con el Dios de esta palabra. Un día le daremos cuenta a Dios. Allí no estará nadie. Allí estarás tú frente al trono blanco, si no te salvas. Es por eso que yo hoy le hago este llamado a todo el pueblo de Dios. Abramos los altares, pastores, para que se levanten campañas de oración, campañas de ayuno, de búsqueda auténtica delante de la presencia de Dios. Nuestra iglesia empezará 2 semanas de ayuno, si Dios lo permite, y oración durante este mes de octubre, las últimas 2 semanas, porque queremos buscar a Dios, porque siento que la humanidad entera nos estamos alejando de Dios, y lamentablemente, con dolor lo digo, incluyendo la iglesia. Abra su Biblia, por favor, en la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Y vaya conmigo detenidamente a ese pasaje de las Escrituras, porque yo siento que este es un consejo sabio de parte de Dios para su pueblo. Para todos aquellos que estamos hambrientos de Dios y que queremos salvarnos, que queremos ir al cielo. Y yo le estoy haciendo este llamado no a la gente que quiere vivir una vida religiosa, sino a aquellos que realmente quieren tener una auténtica relación con Dios. El evangelio no es una religión, es una relación con Dios. Es vivir una vida de intimidad con Dios.
es que Dios se te revele a tu vida. Cuando Dios se revela a tu vida y entra Jesús a tu corazón, tú sientes asco por el pecado, repugnancia por el pecado. Todo lo que ofende a Dios, tú sientes que te ofende a ti. Si tú no te sientes de esa manera, debes de hacer un análisis profundo de cuál ha sido tu encuentro con Dios verdaderamente. Debes de analizar qué ha pasado. Si no te lo han explicado, si no te han hablado de un nuevo nacimiento, debes de cuestionar la iglesia donde te estás congregando. Si no te están predicando de la santidad, si no te están hablando de la oración, del ayuno, de una vida de intimidad con Dios, de una vida apartada del pecado, del mundo y de todo aquello que ofende a Dios, debes de analizar si realmente vale la pena continuar donde tú estás. Yo creo que el llamado para la iglesia es urgente. El tiempo se nos acaba. Son miles y miles de personas que se van a quedar con una Biblia en la mano, pensando que se iban en el arrebatamiento y no se van a ir, porque no están preparados, porque están viviendo una doble vida, porque todavía no han abandonado las cosas que a Dios no le agradan. No estoy hablando de una vida perfecta, porque nunca podremos ser perfectos en esta tierra, pero sí se puede vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Bendito sea su nombre. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice la Biblia: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escucha lo que dice este libro sagrado. Someteos. Esa palabrita es clave para todo hombre y mujer que quiere conocer a Dios. Jamás conocerás a Dios mientras no te sometas a Dios. Someterse es entregarse. Someterse es doblegarse al señorío de Jesucristo. Es renunciar al pecado. Es dejar todo lo que no le agrada a Dios y hacer todo lo que a Dios le agrada. Someterse es decirle al mundo que ya no queremos más vivir de acuerdo a su sistema. Ya no queremos vivir de acuerdo al pecado. Someterse es escudriñar las Escrituras y vivir de acuerdo a sus normas, a sus mandamientos, a sus estatutos, a sus ordenanzas, porque con Dios no se discute, a Dios se le obedece, a Dios se le ama. Hay que someternos a Dios. En una sociedad tan depravada, en un mundo tan apartado de Dios, en una iglesia tan mundanalizada y tan carnal que estamos viendo en los últimos tiempos, necesitamos hablarle al pueblo verdadero de Dios, a ese remanente que no ha doblado sus rodillas ante el pecado, a ese remanente que quiere marcar la diferencia, que quieren ser diferentes, que todavía creen en el cambio, en el nuevo nacimiento, en el auténtico cristianismo bíblico, de acuerdo a las Escrituras. ¿Qué dice aquí Santiago? Someteos pues a Dios. Escuche bien lo que dice la palabra. Someteos pues a Dios. Es lo primero. ¿Quieres tener victoria? ¿Quieres que tu vida espiritual crezca? ¿Quieres que Dios te levante? Que Dios te use. Tener una vida cristiana de frutos verdaderos. Sométete pues a Dios. Es imposible que con tus propias fuerzas lo puedas lograr. Recuerda las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 15 cuando habla de la higuera, de la vid. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Con tus propias fuerzas nada vas a poder lograr. Necesitas la ayuda de Dios. Necesitas someterte a Dios, agarrarte de la mano poderosa de Dios. Has estado sufriendo, has estado llorando, has estado haciendo muchas cosas para tratar de buscar a Dios. Pero recuerda,
que cuando la Biblia habla de someteos pues a Dios, está hablando no solamente de una búsqueda, sino de aquel que ha renunciado al pecado, porque es imposible acercarse a Dios sin abandonar el pecado, sin dejar aquellas cosas que a Dios no le agradan. Cuando Dios se le apareció a Moisés en aquella zarza, en Éxodo capítulo 3, y Moisés se acercó a la zarza que ardía pero no se consumía, la voz divina desde aquella zarza le habló y le dijo: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque en el lugar que estás santo es. Yo sigo creyendo que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios de hoy. Aquel Dios que demandaba santidad al pueblo de Israel es el Dios que también le demanda santidad a la iglesia de nuestros tiempos. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo santo y exige que todo aquel que quiera buscarle y someterse a Él debe de vivir una vida de santidad y apartada de todo pecado. Hay que dejar eso bien claro. Aquí está este consejo sabio de las Escrituras. Traigo esta palabra por la preocupación que siento en mi corazón, porque siento que nos estamos alejando de Dios. Y quiero hacerle un llamado a aquellos que están hambrientos de Dios, hambrientos de la palabra, hambrientos de vivir el evangelio, no como quiere el mundo que se viva, no como se está enseñando en muchos lugares hoy en día, sino ese evangelio que arda el fuego de Dios en nuestros corazones, que sintamos repugnancia por el pecado, asco por el pecado, y sintamos un auténtico deseo de conocer a Dios y servir a Dios. Aquí está el consejo: someteos pues a Dios. Luego viene lo segundo, pero nunca hagas lo segundo sin haber hecho lo primero. Lo primero es: someteos pues a Dios, porque hoy las cosas se están haciendo al revés. La gente quiere reprender al diablo, la gente quiere soluciones a sus problemas, la gente quiere que Dios le haga milagros, la gente quiere que Dios le resuelva muchas situaciones que están viviendo, que los saque de grandes dificultades, pero la gente no quiere someterse a Dios. Quiere el favor de Dios, quiere los milagros de Dios, quiere la bendición de Dios, pero sin sometimiento a Dios. Eso no es así, amado hermano. Lamentablemente, el evangelio de la prosperidad, ese falso evangelio que le están predicando a la gente: pacta con Dios, dale una ofrenda de tanto y Dios te dará carro, te dará casa, te dará esto, te sanará. Eso es falso, eso no es bíblico. La Biblia es muy clara. En Isaías 53, verso 5 dice la Biblia que por sus llagas fuimos nosotros curados. Nadie tiene que pagar por un milagro. Ya Cristo pagó por él en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Someterme a Dios, obedecer a Dios. Este camino es por gracia, no por obras. La Biblia dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Bendito sea su nombre. Pero una vez Cristo te salva, Él exige de nosotros un estilo de vida, una vida apartada del pecado, una vida de obediencia a su palabra, de sometimiento a su voluntad. Continuemos con lo que dice este sagrado libro. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Bendito sea su nombre. Ante los tiempos tan caóticos espiritualmente que estamos viviendo, se requiere de una iglesia sometida a Dios y resistiendo a Satanás. Firme. La palabra resistir es que te mantenga firme delante de la presencia de Dios. Escucha bien, porque hoy
la mayoría de cristianos, con la primera prueba que les llegue, se apartan de los caminos de Dios. Con una mala mirada, ya no vienen a la iglesia. Porque fulano habló mal de ellos, abandonan los caminos de Dios. Escucha lo que te voy a decir. Cristo no tiene la culpa de los defectos de los seres humanos. Cristo nunca te ha fallado. Él nunca te ha traicionado. Él nunca te ha dado la espalda. Él nunca te ha hecho mal. ¿Por qué Jesús tiene que pagar la culpa de los defectos que tienen los seres humanos? Si te falló la gente, si te falló la iglesia, si te falló el pastor, como muchas veces la gente dice, si te falló el líder, hermanito, Jesús no tiene la culpa. Por favor, nunca dejes a Cristo. Nunca. Él nunca nos ha fallado a nosotros. Entonces, aquí dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo. Mantente firme, aunque tengas una prueba difícil, aunque tengas enfermedades, aunque el enemigo te esté predicando la mente que de nada sirve estar en la iglesia, no vale la pena estar orando, no vale la pena vivir en santidad, porque muchas veces nos parece que porque estamos en la iglesia y estamos buscando a Dios, gloria a Dios, el diablo se despreocupó de nosotros. No, mi amado hermano, el día que tú te pones en las manos de Dios, la ira del diablo con sus demonios será mayor contra ti, porque él detesta a todo hombre, a toda mujer que están agarrados de la mano de Dios. Pero recuerda algo: con Dios tú eres mayoría. Con Dios tú estás seguro. En las manos de Dios, el que esté en sus manos, dice la palabra, ¿quién me lo arrebatará? En las manos de Dios está seguro. Aunque vengan tempestades, aunque vengan problemas, dificultades. Pero dime, ¿qué será de ti en estos tiempos tan caóticos si no tienes a Dios de tu lado? Hoy más que nunca, yo le hago un llamado a todos aquellos que se están alejando poco a poco de Dios. Vuélvete, por favor. Atiende la palabra. Este no es el tiempo para alejarnos. Es el tiempo para someternos a Dios. Por eso es que estamos viendo que las iglesias están fracasando. Muchas están cayendo en pecado. Pastores, evangelistas, ministros, miembros de las iglesias, practicando el pecado, viviendo una doble vida. ¿Por qué razón, querido hermano? Porque está haciendo falta lo que aquí nos dice la Biblia: sometimiento a Dios. El diablo está tomando ventaja porque hace falta sometimiento a Dios. Si esta palabra te sirve, escúchala, métela al corazón y a partir de este momento ve y sométete a Dios. Y ya verás que Dios te va a dar la victoria. Dios te va a sacar adelante. Que aunque el enemigo venga como río, como dice la palabra, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Dios te dará la victoria. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Pero lamentablemente tengo que decirlo una vez más. La gente está haciendo las cosas al revés. La gente quiere el favor de Dios, la bendición de Dios, todo lo que Dios tiene para ofrecernos, pero no quiere someterse a Dios. Y lamentablemente, si no te sometes a Dios, el diablo jugará contigo. El diablo te tomará como pelota. Destruirá tu familia, destruirá tu hogar, destruirá tu iglesia, destruirá tu ministerio. Bendito Dios, pero un hombre y una mujer sometido a Dios, agarrado de Dios. Mire, hermanito, por eso aquí lo dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Un hombre que se mantenga sometido a Dios y resistiendo en los momentos difíciles, el enemigo tendrá que salir huyendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea su nombre. Iglesia amada, tú no estás sola. Jesucristo está de nuestro lado. Él no nos dejó desamparados.
He aquí estoy con vosotros, dijo Jesús, todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia no quedó a la intemperie. La iglesia quedó protegida, resguardada por el poder y la autoridad del Espíritu Santo de Dios. El Señor le dijo a los primeros discípulos, en Lucas capítulo 24, versículo 49, quedaos pues en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Hoy, lamentablemente, tenemos cantidades de cristianos que en lugar de estar llenos del Espíritu Santo en nuestras iglesias, están oprimidos, atados. Tenemos más gente atada que gente libre por el poder del Espíritu Santo. Esto hay que decirlo, hermanos. Esto hay que hablarlo. ¿Cómo se soluciona? ¿Cuál es la salida? Porque yo no te vengo a hablar aquí solo del problema. Vengo a presentarte con las Escrituras la salida. Aquí está. Someteos pues a Dios. Si todas las iglesias empezamos a poner en práctica el consejo sagrado de la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Estoy seguro que habrá un despertar espiritual en nuestras iglesias, en nuestros altares, en nuestros templos. La gloria de Dios se va a sentir. Oh, hermanito de mi alma, cuando Dios esté en un lugar, usted solo entra por la puerta del templo y usted siente que la atmósfera, el ambiente está empapado de la gloria de Dios. Pero eso se logra con una iglesia sometida, una iglesia buscando a Dios, una iglesia apartada del pecado, una iglesia que le diga no al mundo. Pero lamentablemente nos estamos alejando de Dios y el enemigo está tomando ventaja. Despertemos. Esto es un llamado urgente para todo el pueblo de Dios. Despertemos. Es tiempo que hay que despertar. Las cosas no están bien. Las cosas van de mal en peor. Necesitamos con urgencia abrir nuestros altares y decirle al pueblo que llegó el tiempo de buscar a Dios. No te alejes de Dios. No cometas ese error. Son cientos y cientos de miles de personas que mientras yo comparto esta palabra están llorando amargamente porque han abandonado a Dios, se han alejado de Dios y hoy están atados, oprimidos, vacíos, tristes, solos, porque el diablo te ofrece el pecado, placeres, pero una vez caes en su red, él es tu acusador. Pero recuerda lo que dice la Biblia. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Espero que esta palabra sea de mucha edificación para todos nosotros. Iglesia bendita de Dios. Es lamentable lo que hoy estoy diciendo. Nos estamos alejando de Dios. Y yo quiero advertir a todo aquel que me escucha, a que por favor nos volvamos a Dios, pero con urgencia, con prontitud. No es tiempo para estar en un descuido espiritual. Es tiempo de buscar a Dios. Repito una vez más y continúo con el siguiente versículo. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Desde el momento que empieces a someterte a Dios, el enemigo tendrá que huir. Verso 8, Santiago capítulo 4. Escúchalo. Aquí hay algo poderosísimo
en esta palabra. Aquí hay sabiduría de lo alto. Que esto es lo que deberíamos de estar predicando todos en los altares. Hablándole a una iglesia que se ha desviado, que se está desviando peligrosamente. Escúchalo. Esto es palabra de Dios. Acercaos a Dios. Escúchalo. Acércate a Dios. Pero ¿qué está haciendo el pueblo hoy? ¿Qué están haciendo las iglesias? Todo lo contrario. Dios nos dice, acercaos a Dios. La gente se está alejando de Dios. Sé sabio. Sé sabio. Escucha la palabra de Dios. Oye la voz de Dios a través de su palabra. No lo que diga el pastor David Gutiérrez, lo que dice la palabra. Acercaos a Dios. No dejes que nada ni nadie te aleje de Dios. Ni el dinero, ni los placeres de la carne, ni el negocio, ni las ocupaciones y los afanes de la vida. Nada. Lo de Dios es innegociable. Cuando se trate de Dios, no negocies con nadie. Lamentablemente hoy tenemos una sociedad y un cristianismo tan endeble, tan débil, que por cualquier razón dejamos a Dios de lado. Si nos visitan a la hora del culto, no vamos al culto. ¿Por qué no le dice a esa persona, voy para la iglesia, acompáñame? No te quedes. Pero eso fue en otro tiempo que vivían los cristianos de esa manera. Hoy cualquier cosa nos aleja de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Acercaos a Dios. ¿Por qué estamos viendo este descuido tan grande? ¿Por qué hay decaimiento espiritual? ¿Por qué ya no se siente la unción en nuestros cultos? ¿Por qué no hay un mover del Espíritu Santo? ¿Por qué no vemos milagros y prodigios en nuestras iglesias? Porque no hay gente acercándose a Dios, sino alejándose de Dios. Los cristianos de hoy en día son cristianos que andan exactamente como anda el mundo. Andan con aretes, los varones, pantalones rotos. O sea, un estilo de vida. Y no me diga usted que la santidad usted la lleva por dentro. No. Es que es imposible que seas santo por dentro y no se te note por fuera. Imposible. Imposible. Ni un niño te podría creer eso. Es imposible vivir una vida moral por dentro, sana, y que no se note por fuera. Lo que llevas por dentro es lo que se refleja por fuera. Lo que tú eres dentro es lo que tú manifiestas por fuera. Iglesia bendita del Señor. Dice aquí la Biblia, porque aquí hay sabiduría. Acercaos a Dios. Cuando tú te acerques a Dios, hay una promesa de Dios para ti y para mí. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Oh, bendita palabra. Sácale provecho. Sácale provecho, tú que estás derramando lágrimas, tú que no sabes qué hacer, tú que estás llorando porque ya no soportas la batalla, la lucha, la prueba que estás llevando. Aquí está el secreto, el consejo divino,
el consejo de la palabra. Acercaos a Dios. Él se acercará a vosotros. Cuando tú te acercas a Dios, Dios se acerca a ti. Y te voy a decir algo. No hay poder en el universo que impida que cuando un ser humano determine acercarse a Dios, no hay poder que pueda impedir que Dios se acerque a ti. El único que puede impedirlo eres tú mismo. De ahí nadie puede impedir que Dios se acerque a ti. Oh, hermanito, yo sé que si esta palabra llega al corazón de ustedes, si esta palabra usted la recibe tal como está aquí, algo grande va a pasar en la vida de muchos de ustedes, de pastores, evangelistas, predicadores, iglesia en general. Algo grande va a pasar en nuestros templos. Iglesia bendita, acerquémonos a Dios. Él se acercará a nosotros. Vamos a ver la gloria de Dios en nuestras iglesias. Va a haber derramamiento del Espíritu Santo. Y yo te voy a decir algo. No hay nada más lindo en un culto donde Dios está presente de una manera sobrenatural. Nosotros sin Dios no somos nada. Sin Dios estamos vacíos. Lo que nos hace diferente es su presencia. Lo que marca la diferencia en un predicador y en otro predicador es la presencia de Dios que acompaña a esos siervos de Dios. Por eso, Santiago dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero aquí viene el consejo bíblico. Me encanta lo que dice la Biblia. Porque es imposible que te acerques a Dios si no dejas el pecado. Escucha, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. ¿Escuchó bien esa palabra? Esto es lo que muchos no quieren predicar. No te puedes acercar a Dios mientras no limpies tu vida de pecado. ¿Quieres acercarte a Dios? Dice aquí: pecadores, limpiad vuestras manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. No, mi hermanito, no es como la gente lo está predicando hoy, que puede vivir en adulterio, fornicación, en mentiras, en chismes, en pleitos, divisiones, contiendas, envidia, toda clase de pecado. Dios está contigo, Dios te ama, Dios te entiende, Dios te soporta todo lo que tú hagas. Mentiras. Dios siempre le dice al ser humano: apártate del pecado. Aquí dice claramente: pecadores, limpiad vuestras manos. Lo primero que tienes que hacer: límpiate delante de la presencia de Dios. Pídele perdón, reconcíliate, deja ese pecado que estás cometiendo. Apártate de toda desobediencia, de toda rebeldía, de ese estilo de vida cristiana que has llevado, sin oración, sin ayuno, sin palabras, sin sometimiento, sin congregarte. Todas esas cosas las tienes que corregir. Tienes que dejar todo aquello que ofende a Dios. En esto hay que ser claro. Por eso yo amo tanto esta palabra, hermanos. La humanidad se está alejando de Dios porque no se le está predicando la palabra tal como está escrita. Se le está predicando nada más un evangelio de prosperidad, un evangelio de bendiciones, pero no se le dice a la gente que para acercarse a Dios también hay que dejar el pecado. Aquí dice: pecadores, limpiad vuestras manos. El pecado te aleja de Dios, te aparta de Dios. Y te lo voy a dejar más claro con este texto que te voy a compartir y voy a ir concluyendo en esta bendita oportunidad. Isaías 59. Escuche bien. Escuche bien lo que dice este libro sagrado. Gloria a Dios. Porque estas son las cosas que no se quieren decir, pero te las vamos a decir. Porque yo veo que la humanidad se está alejando de Dios.
Se está desviando. Le están predicando un evangelio de glamour, solo de soluciones, de problemas. Están usando a Dios como un amuleto. Busca a Dios cuando estés en problemas. Déjalo cuando ya estés bien. Miren los que están bien dónde andan. En fiesta, en discotecas, en placeres, en pecado, en una vida desenfrenada. Dios no está en su mente, ni en su corazón, ni en sus propósitos, ni en sus planes, ni en sus proyectos. Pero cuando están en un problema, inmediatamente quieren recurrir a Dios como si Dios fuese un amuleto. Dios no es títere de nadie. Dios es soberano. Dios es Dios. Él es Señor. Él no está sometido a nadie. Él no es el abuelito que está complaciendo nietos. No, Señor. Dios es serio. Y es tiempo de que nosotros nos pongamos en sus manos como debe de ser. Escucha por favor esto. Escucha esto. Porque aquí está el problema. El pecado es lo que te separa de Dios. Mientras tú no dejes el pecado, nunca saldrás del problema en que estás metido. Nunca. Seguirás atado. Seguirás oprimido. Seguirás sin una salida. Porque la solución solo está en Dios. Por eso es que la gente va al brujo a que le diga cuál es la salida y que le arregle el problema y termina más emproblemado. Porque el enemigo nunca te dará la solución. Dios es el único que te puede dar la victoria. Escucha lo que dice este libro sagrado. Dice aquí, Isaías 59, verso 1, verso 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Escucha eso. Y bendito sea Dios, que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. ¿Qué quiere decir? Que hay oportunidad todavía. Aprovéchala. Aprovéchala. No se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero el verso 2, escucha bien esto, porque esto es lo que la gente no quiere predicar, no quieren decirle al pueblo. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestras iniquidades han hecho división. Aquí está clarísimo. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahí está el problema. Y esto es lo que no se quiere predicar. Esto es lo que no se le quiere decir a la gente, para que no se ofenda, para que no se sienta mal. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que nuestras iglesias se están apartando de Dios, se están alejando de Dios. Por eso es que lamentablemente tenemos, pero tan mundanalizada la iglesia. La santidad ya no se practica, porque no se le dice a esto a la gente. A la gente se le está enseñando de que Dios lo que te ve es el corazón y no le importa que cómo tú vivas, lo que tú hagas. Haz lo que te dé la gana. Dios te ama. Dios quiere salvarte. Sí, pero Dios no salva a la gente viviendo en pecado. El pecado te separa de Dios. Oiga aquí, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado nos divide de Dios, nos separa de Dios. Por favor, deja toda clase de pecado. Inmediatamente.
¿Quieres tener victoria? ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que Dios restaure tu hogar, tu familia? ¿Quieres que Dios te saque de esa depresión, de esas cadenas que el diablo te ha puesto? Deja el pecado. Inmediatamente deja el pecado. La solución es que dejes el pecado. Te sometas a Dios. Y resistas al diablo. Y él huirá de vosotros. Acércate a Dios. Y Dios se acercará a ti. Pero no en pecado. Tienes que dejar el pecado. El pecado está causando estragos. Las iglesias se están llenando de pecados sin corrección, sin disciplinas. Hay que hacerlo, hermano. Queremos que Dios esté con nosotros. Queremos que la iglesia sea levantada para la gloria de Dios. Es lamentable la condición espiritual de muchos cristianos hoy en día. No hay temor de Dios. No hay reverencia a Dios. Usted ve un montón de jóvenes gritando, saltando en conciertos cristianos y ellos tatuados con aretes, hermanos, de una manera que parecen hippies, de una manera pero totalmente mundanalizada, totalmente alejado de Dios. Que si usted los encuentra en cualquier lugar y usted anda evangelizando, usted les daría un tratado pensando que todavía no son cristianos. Qué lamentable no poder distinguir los cristianos de nuestros días. Qué lamentable es que no se vea una diferencia marcada entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Así están las cosas en este momento. Nos estamos alejando de Dios. Y ya hay que decirle al pueblo que es tiempo de someternos a Dios. Iglesia bendita del Señor. He compartido estos pasajes de la Biblia con ustedes con mucho temor y temblor. Y oraré a mi Dios con todo mi corazón que esta palabra llegue hasta los confines de la tierra. Ayúdanos por favor a compartirlo. Compártelo con tu amigo, con tu familiar, con todos los que te siguen en las redes sociales, para poder despertar al pueblo que está dormido y aquellos que todavía no conocen al Señor. Es tiempo de buscar a Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos estamos alejando de Dios y son tiempos sumamente peligrosos. Si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador, o estuviste sirviéndole a Dios y te has apartado, te aconsejo que en este momento te humilles y le pidas perdón a Dios. Reconcíliate. Y la sangre de Cristo tiene poder para limpiar todo pecado. Quiero orar por ti. Si quieres tú ser sincero, recuerda que el hecho de que tú hagas una oración conmigo no quiere decir que tú eres salvo. Depende de la honestidad y sinceridad con que tú hagas la oración. Tú. No es por repetir una oración. Es la honestidad y con la verdad que tú hables delante de la presencia de Dios. Habla con Dios. En este momento vamos a hacer esta oración para todos los que se quieran reconciliar y aceptar. Di conmigo: Señor Jesús, en este momento reconozco que me he estado alejando de ti, que he vivido en pecado, que te he dado la espalda y me duele en el corazón. Perdóname, límpiame con tu sangre, lávame más y más de mi maldad. Perdóname porque he vivido una doble vida en la iglesia. Perdóname. Santifícame. Séllame con tu Santo Espíritu y escribe mi nombre en el libro de la vida. Ya no quiero vivir en pecado. Nunca, nunca más. Gracias, Jesús, por haber llegado a tiempo a mi vida.
Gracias por haberme hablado. Gracias. Gracias, Jesús. Amén, amén. Quiero orar por ti que te has reconciliado, que has aceptado, y por todos los que están enfermos, los que están atados, los que están pasando por alguna necesidad. Quiero orar por ti con todo mi corazón. Padre, en el nombre de Jesús, mire esa persona, Señor, que en este momento se está reconciliando, aceptando. En el nombre de Jesús de Nazaret, límpialo con tu sangre, santifícalo, cambia su vida. Mira aquel que ha sido sincero contigo. Señor, que nunca más vuelva al pecado. Mira el que está atado, libértalo. El que está enfermo, sánalo por tus llagas. En el nombre de Jesús, derrama de tu espíritu sobre aquellos que tienen hambre de ti. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. No olvides compartir el video y suscribirte a nuestros canales. Y estamos para servirte en el amor de Dios. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima en el nombre del Señor.